Ya lo tenemos en línea, Gabriel, al concejal Gerardo Piñeiro para charlar con vos. Lo saludamos a Gerardo. ¿Cómo está, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Gabriel. ¿Cómo están? Guillermina, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. Bien. Mira, recién estábamos escuchando a Gustavo Sen, fallecido ya, el ingeniero que se plantó en forma muy clara, muy jugada, ¿no? Se plantó frente al edificio del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales y lo denunció públicamente al ingeniero Manuel Pombero Rodríguez de ser un corrupto y de ser un tipo que se había manoteado miles de hectáreas y se lo dio al hijo, sobrino, no sé a quién, de la familia, y que según Sen había hecho, había presionado a familias del interior para que abandonen su tierra, la tierra que ocupaban sus padres y sus abuelos, para beneficio de algunos capitalistas, que venían con la plata en la mano, o directamente para darle a gente del entorno del gobierno de Gildo Infran. Vos has vivido en el oeste, vos has estado cerca de estos, de la gente que fue perjudicada, de las víctimas por estos manejos del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales. ¿Cuál es tu punto de vista, Gerardo, de la gestión del ingeniero Manuel Rodríguez? Mira, Gabriel, en mi condición de abogado, habré hecho cerca de 10 defensas de familias del oeste formoseño, de la zona cercana al Bañado La Estrella, zona cercana de Lomita, Bazán, Laguna Yema, Ingeniero Juárez, Pozo de Masa, familias que eran despojadas de sus tierras por el accionar de las propias autoridades de tierra, diagramadas, pergeniadas y avaladas por el ingeniero Manuel Rodríguez. Familias enteras que le sacaban, que vivían ahí hace muchísimos años. Inclusive hubo 2 casos de familias, que no doy los nombres por una cuestión de preservar la identidad y respeto a los clientes, de que vivieron ahí 80 años, y en ese momento, inclusive habían sido tierras adjudicadas cuando Formosa era territorio nacional. Cuando Formosa era territorio nacional, había sido adjudicada por el Estado Nacional y nunca habían logrado obtener el título de propiedad, a pesar de que se habían pagado las mensuras que habían introducidos en los campos mejoras, y que nunca pudieron obtener el título de propiedad de las extensiones de las tierras. Vamos a partir de que las tierras del oeste formoseño no eran tierras excesivamente productivas para el concepto de la época, ¿no? Se tenía en cuenta que necesitaba 5 hectáreas de tierra por cada cabeza de ganado, de pastaje natural, de pastoreo natural. Para que pueda alimentarse una vaca necesitaba 5 hectáreas de tierra. No había la concepción del desmonte, de sembrar gatos panis, de hacer una inversión como hoy se hace, donde vos podés poner hasta 8 cabezas de vaca por cada campo, por cada hectárea de campo sembrado. O sea, no se hacía cielo pastoreo con desmonte a cielo pastoril y todo lo que ahora se está haciendo y generando esa zona de la provincia como una de las zonas aptas para la producción ganadera, como es hoy Laguna Yema, Las Lomitas, Pozo El Mortero, Bazán, toda la costa del Bañado de La Estrella, gente que han ido sacando y introduciendo nuevas leyes, como han sido
para poder quedarse con los campos más productivos, han sacado la ley de que hasta la última crecida del bañado de la Estrella no se podía generar los títulos de propiedad de las tierras. Esto ha generado un fuerte impacto en lo que ha sido la vida rural del campo de Formosa. Nunca se le ha otorgado los títulos de propiedad, nunca salieron de la precariedad legal de las tierras, siempre lo tuvieron en una zona de derecho de pastaje, con una posesión precaria. No le dieron la posibilidad al productor formoseño que no tenga más allá de una producción de subsistencia. Nunca tuvieron el título de propiedad para poder ir a un banco, solicitar un crédito, poder hacerse de maquinaria, poder hacer inversiones, poder hacer qué sé yo, el desarrollo necesario que necesitaban para poder hacer de esos campos una zona absolutamente productiva, como si le dieron la oportunidad a gente que venía de afuera. Vos tenés en el oeste formoseño cordobeses, pampeanos, gente de provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Entre Ríos, que llegaron a Formosa, le dieron los títulos de propiedad, hicieron grandes inversiones económicas, hicieron la posibilidad de desarrollo económico de un campo y hacer de esos campos, que eran para una economía de subsistencia, hacer un campo desarrollado y poder tener grandes inversiones y hacer de esa zona una zona productiva, ¿no? A ver, cuando vos decís que se les negó la posibilidad o se les quitó esa posibilidad, ¿cómo era cómo actuaba el Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales cuando se encontraba con una familia, como vos decís, que ya le habían dado el campo en la época del territorio nacional, antes de que Formosa sea provincia? ¿Cómo luego le niegan ese derecho? ¿Cómo es el manejo o la trampa para quitarle una tierra a alguien que lo ocupa hace muchísimo tiempo, desde hace generaciones? Mira, el solo hecho de que la provincia se genere el derecho de pastaje, estamos hablando de que nunca vos tuviste una posesión real. Esto va a ser un poco técnico lo que te voy a decir, y voy a tratar de ser medio técnico para explicar bien en cuál era la trampa que hacía el ingeniero Manuel Rodríguez. Si yo a vos el campo te doy en una adjudicación en venta, a partir de ese momento que te doy la adjudicación en venta, vos tenés la posesión del campo. Y si existe una deuda pendiente, las deudas van prescribiendo con el tiempo. Cada 5 años van prescribiendo las deudas. Entonces, a lo mejor en el transcurso de 20 años de posesión, 30 años de posesión, yo puedo presentarme y exigir el derecho de hacer un juicio de escrituración contra la provincia o de hacer un juicio de prescripción adquisitiva contra la provincia. Eso es si yo tengo la adjudicación en venta. Ahora, si yo lo que te doy es la tenencia con un derecho de pastoreo, un haciendo rural de pastoreo, en ese caso nunca vos podés vivir 100, 200 años y siempre vas a ser un tenedor precario. Claro. Siempre vas a reconocer que la tierra sigue siendo del manejo de la provincia y lo único que yo tengo es el permiso que mis vacas vayan y coman ahí, nada más. Y que las mejoras que yo introduzcan siempre van a ser para la provincia, no van a ser para el dueño del campo, para la persona que está viviendo en el campo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy y pago en tierra ese recibito que me dice que yo lo que tengo ahí es el derecho de pastaje, estoy reconociendo que el dueño sigue siendo la provincia, nunca voy a ser yo.
Correcto. Ahora, la ley 113... Entonces, mañana, sí, la ley 113 dice que la tierra es para quien la trabaja, ¿no es cierto? Bueno, si esa gente para quien la trabaja. probó que vino su abuelo, se puso allí y construyó su casa, vivieron ahí, pusieron determinadas mejoras, bueno, la están utilizando y aprovechando económicamente dentro de sus límites, de sus posibilidades, ¿no? ¿Cómo los echás de ahí? ¿Cómo los echaban? ¿Cómo hacía que esa gente abandone ese predio, ese terreno? Bueno, ¿qué pasaba? Llegaban, en primer lugar, que el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales no funciona bajo la norma del procedimiento administrativo. Ellos regían con sus propias formas de proceder. Estaba despojado de... Mirá, Gabriel, vos no podías, no tenías derecho a mirar el expediente. No puedo creer. A ver, la familia no podía acceder al expediente donde se tramitaba su tierra. Venían personas del lote 8, del extremo este formoseño, límite con la provincia de Salta y Paraguay. Se venían hasta el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, viajaban en su momento 2 días para llegar a Formosa. Gente, pobladores rurales que apenas si sabían leer y escribir. Y en muchos de los casos ni siquiera sabían leer y escribir. Y venían y decían, queremos ver el expediente por el cual yo tengo la tierra, que estoy tramitando el pedido de mi tierra. Que vivo hace 20 años, 50 años, 100 años, como familia. Y le decían, no les podemos mostrar el expediente. ¿Por qué? Porque usted tiene que venir le falta X papeles. Y se iba la gente de vuelta para allá. Y esa gente no volvía más. No volvía más porque significaba un gasto que ellos no estaban en condiciones económicas de hacerlo. Significaba que le pedían papeles que ellos no estaban en condiciones de conseguirlo. Y cuando venían con un abogado, tampoco le mostraban. Yo tuve que presentarme en 2 casos con un escribano y hacer actas de contrataciones notariales donde dejaba constancia que Tierra no me entregaba los expedientes, no me lo ponía a la vista el expediente, y tenía que presentarme ante la justicia ordinaria de Las Lomitas para que la justicia ordinaria de Las Lomitas le ordene a Manuel Rodríguez que me muestre el expediente. Y después, cuando me mostraba el expediente, yo tenía que ver qué había en el expediente. Y no te permitían sacar fotos, no te permitían sacar fotocopia del expediente, no te daban una copia del expediente, para que de esa manera vos no tengas constancia. Y cuando tenías que volver a ir a la justicia que le ordene que te den copia del expediente. Y cuando había copia del expediente ya había documentaciones que faltaban, que se habían extraviado, que habían arrancado las hojas. Y en el medio vos estabas discutiendo la propiedad de la tierra, la posesión de la tierra, porque ya había empresarios de otras provincias, como me tocó el caso de con gente de Buenos Aires, que ya tenían el título de propiedad. Ah, de esa tierra que vos recién estabas peleando de que te muestren... que a vos te habían negado el expediente, que no te habían mostrado el expediente y que hacía años que estaban viviendo las familias ahí, ya tenían título de propiedad, tenían adjudicaciones en venta, empresarios que venían de Buenos Aires. Y que nunca habían nunca habían pisado el campo. Nunca habían pisado el campo. Entonces vos tenías que empezar a hacer la impugnación de esos títulos, de esas adjudicaciones en venta. ¿Por qué? Porque se había violado el principio de la ley 113, porque la tierra estaba ocupada, porque había pobladores en la zona. Entonces, ¿qué hacíamos?
teníamos que empezar todo un proceso judicial administrativo mostrando de que había mejoras. Ellos entraban y hacían ya tenían hecho todo el cerramiento perimetral del campo. Hubo casos en la zona de Bazán donde las familias habían quedado en el medio de lo que le cesaron el campo. Habían dado extensiones mayores, eran campos de ponerle 800 hectáreas, y a estas personas que le habían adjudicado 3.500 hectáreas, y esas 800 hectáreas estaban dentro de las 3.500 hectáreas adjudicadas. Y de repente, con mucha capacidad económica y mucha destreza en el tiempo, habían cesado las 3.500 hectáreas y estos 800 hectáreas habían quedado dentro de esas 3.500. Uno de esos ha sido los campos de los Rovira. El ex intendente de Formosa, del año 87. Rivira, sí. Rivira, perdón. En el oeste. Uno de los campos que se quedaron con familias adentro fue el campo del ex intendente de Formosa, Rivira, ex vicegobernador de la provincia, amigo personal de Manuel Rodríguez. Entonces, esa era el modus operandi, y así era como funcionaba el Instituto de Colonización de Tierras Fiscales en la provincia de Formosa. Delincuente que le jodieron la vida a muchísimas familias de Formosa, que los condenaban a vivir siempre en la pobreza. Productores condenados a vivir en la pobreza, a no poder tener más de 50 vacas, a no poder tener más de un grupo de chivos, a no tener la posibilidad económica de desarrollar el campo, que sí lo tenían los productores que venían de afuera. ¿Y cuándo se da esta gran explosión, Gabriel? Entre el año 1999 en adelante, cuando se hace la Ruta Nacional 81, cuando la traza de la Ruta Nacional 81 se pavimenta, ahí empiezan a llegar los inversores de afuera. Ahí empiezan a llegar los inversores de afuera, porque se genera la obra de vial de infraestructura para poder sacar la producción, y empiezan a tener otro valor las tierras de la zona centro-oeste de la provincia, que era una zona inhóspita. Es decir, porque los campos de la zona de la ICI ya se le había quedado mucho tiempo antes Manuel Rodríguez. A él le decían el conde de Yataí o algo por el estilo, ¿no? Toda la zona de Yataí, Treyuchane, toda esa zona ya se había quedado desde el año 80. O sea, con el advenimiento de la democracia, cuando el tipo recién empieza, ya se hace él y sus amigotes grandes extensiones de campo. En la zona de Potrero Los Caballos, por ahí. Toda esa zona. Es más, no hace mucho tiempo, yo ya siendo concejal, cuando se da la gran quemazón que llegaba a Formosa y llovía ceniza, los campos que se quemaban para limpiar eran los campos de Manuel Rodríguez, en la zona de Yataí. En la zona, y hay filmaciones y denuncié, y nadie te da pelota. Por eso yo digo que estos tipos no pueden ser funcionarios si no convivían con el poder político que los ponía ahí, los protegía ahí. Si no convivían con una legislatura que no sirven para nada, más que para generar la escribanía del gobierno. Y para decirle, sí señor, y para no interpelar nunca a un funcionario, para no investigar nunca nada, para no legislar nunca nada, y para ser servicial a este régimen que existe en Formosa, encabezado por Gildo Infran, con funcionarios de esta característica, de este nivel, que hoy se habrán peleado por una cuestión de billetera, porque nadie sabe por qué se pelearon, porque hasta aquí era el negocio perfecto.
era la inmobiliaria perfecta de las tierras del Estado. Pero un día se agota la vaca, un día deja de dar leche, y yo creo que cuando empieza a escasear, ahí es donde empiezan los problemas. Esto fue una pelea de billetera, estoy seguro que fue una pelea de billetera de la administración de la inmobiliaria del gobierno. Vos decís Pero que mucha gente ha sido perjudicada con esto. Vos decís que la construcción del pavimento de la Ruta 81 para muchas familias significó que ya tenían que irse porque venía gente con dólares para comprar esas tierras. Pasaban primero por el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, de ahí se iban con una adjudicación en venta, hacían el cerramiento, le daban la mensura y tramitaban el título de propiedad. Y ahí la gente se enteraba cuando ya no podía. Qué bárbaro. Así ha sido sistemáticamente, ha sido un reflejo del accionar del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales y de todas sus delegaciones en el interior, en Ingeniero Juárez, en Posta Cambio Salazar, en Laguna Yema, en Las Lomitas, en Pozo del Tigre. Han sido así el accionar. Y cuando vos llegabas a Formosa, no te mostraban los expedientes. Mira, hace pocos días antes de las vacaciones de invierno, cuando nosotros estábamos haciendo las casas el tema de los reclamos de los títulos de propiedad de las casas del Juan Domingo Perón, que esas tierras habían sido adjudicadas por el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales de la provincia. Ahí tenías que empezar vos el trámite para pedir los títulos de propiedad de esas casas. Lo que nos ha costado a las 13 familias que presentamos el expediente ahí, 13, ¿no? Porque las otras ya las presentábamos directamente en la municipalidad. Esas 13 familias han ido y han vuelto como 3 semanas. Primero, se iban a presentar, no les recibían los escritos. ¿Por qué no les recibían los escritos? No, porque tenés que traer la fotocopia del DNI de la familia, de todos los miembros del grupo familiar. Tenés que actualizar los datos. Pero si los datos ya están en el expediente, las casas habían sido entregadas en el año 85, 82, 83. ¿Cómo me vas a venir a pedir si ya en el expediente figuran toda la nómina de la familia? Era de esa época que yo te estaba pidiendo el título de propiedad, no ahora un título nuevo. Le llevabas todas, las partidas de nacimiento, la fotocopia, los DNI, todo, acá tienes. No te puedo recibir. ¿Por qué no me puedes recibir? Porque no me presentás la fotocopia del CUIL de todos los miembros de la familia. Hacíamos toda la impresión de las constancias de CUIL, acá tiene. No te puedo recibir. ¿Por qué? Porque no tienen un número de celular a donde se va a comunicar. Me está jodiendo. Le escribimos número de celular. No te puedo recibir porque no tiene correo electrónico constituido y certificado. O sea, así era como se manejaban y así cansan a la gente. Es un mecanismo que hacían eso para cansarlo, que el tipo vaya y venga, y cansarlo, para que después termine, ¿qué haciendo el vecino? Abandonando el trámite. Claro. Y hacíamos de vuelta la presentación. Y te ibas como abogado, no te permitían. Hasta que al último le dije, mira, ¿sabes qué? Me planté y le dije, llamo a un escribano, porque ya me está jodiendo. Increíble. Y así se manejó. Pero ese era el método implementado por este funcionario protegido por Gildo Infran. Nadie que no tiene la protección del jefe puede estar ahí 22 años. 22 años. Y recién ahora se dieron cuenta que era corrupto. 22 años y ahora se dieron cuenta que era un funcionario que administraba mal las cosas públicas.
22 años pasaron para que Gildo Infran se pelee y que no le explique al pueblo formoseño por qué hizo semejante despliegue policial, judicial, administrativo. Porque como Gildo se cree dueño de la provincia, este personaje se creía dueño del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales y vivió más horas de su vida dentro del instituto que en su propia casa. ¿Vos considerás, Gerardo, que lo que ocurrió el viernes fue, digamos, que prácticamente entraron al estilo policial? No fue un reemplazo de un funcionario normal, fue una intervención manu militari, digamos, es decir, entraron forzando la cerradura, cambiando cerraduras, con policía, para que ningún funcionario de Pombero pueda tocar los papeles ni entrar en las computadoras. En democracia eso que ha pasado el viernes no se vive. En democracia esto no se vive. Lo llama el gobernador y le dice, usted como auxiliar, un funcionario auxiliar de mi gestión, le pido, le agradezco el tiempo dedicado al servicio de la administración, voy a designar otro funcionario. Y se va. Y se va. Porque no lo eligió nadie a Manuel Rodríguez. El único que lo eligió para que esté ahí y lo mantenga tantos años fue Gildo Infran. No lo eligió el pueblo, no lo votó el pueblo para que sea administrador e interventor de tierra. Ese es otro detalle, Gabriel. Sí. Es otro detalle, es un organismo que está intervenido en la democracia desde el año, si no me equivoco, 87. Vamos a contarle a la gente... Intervenido. Vamos a contarle a la gente, Gerardo, que el instituto, al igual que el IPB, igual que el IAS, igual que el otros... IPS, al igual que el IACEP. El IACEP, eran organismos que tenían un equipo de directivos designados por distintos, por ejemplo, en tierras le daban representación. Había un directorio. Claro, había participación de las asociaciones del campo que podían designar representantes. Entonces esos directivos o directores eran la voz de la gente del campo, ¿no? Entonces, por lo menos había uno que no era del riñón, ¿no? Que venía de afuera y que podía ver los papeles y que podía, si vos le decías, mirá, me están macaneando, me están perjudicando, fíjate en mi expediente número tal, el tipo podía ir y pedir el expediente y plantear en el directorio, miren, acá hay una irregularidad, esto no se hace, esto está mal, pero no, cuando interviene en el instituto, sacan toda esa participación, bueno, con el argumento de que iban a ahorrar plata, digamos, sueldos de los directores, ¿no? Entonces, con ese argumento, convierten al administrador o interventor en el mandamás, digamos, en el todopoderoso, con su sola firma, con su sola virome, podía manejar todo el instituto, y lo manejó 22 años. Así es. Así es. Gerardo... Entonces, esto por eso yo digo, no es tan solo cambiar el collar al perro. El perro va a seguir siendo el perro, el collar puede cambiar. Cambiar figuritas en el instituto no sirve de nada si lo que no se cambia son las políticas implementadas en la administración de las tierras públicas, si no se revisan las adjudicaciones mal otorgadas, si no empezamos a ver verdaderamente, antes de que se entreguen los títulos de propiedad, los que están pendientes, en qué forma la tuvieron, a qué familias perjudicaron, y si de una vez por todas no se agaza y se hace una entrega masiva de los títulos de propiedad a los pobladores, que cuanto menos desde el año 83 demuestran estar viviendo en la zona. Esa va a ser la única forma de permitir la dignificación de la familia rural formoseña y que se entreguen los títulos de propiedad y que a partir de ahí tengan la herramienta de desarrollo de su campo, la herramienta del desarrollo económico de su campo. Es una cuestión de una decisión política de un Estado, y esa decisión política
la tiene exclusivamente el gobernador de la provincia. Gerardo, gracias por esta descripción descarnada, dolorosa, de cómo fue este manejo en democracia, porque recordemos que cuando llegaba la democracia todos decíamos no tiene que haber nunca más lo que hizo el que fue el famoso coronel López, se llamaba el administrador de la época de la dictadura, que hacía y deshacía y sacaba gente, y había un milico, digamos, que estaba a cargo en la época de la dictadura, y decíamos, bueno, nunca más que venga un coronel López a manejar la tierra de la provincia. Y vino Pombero Rodríguez, que al final no sabemos si fue mejor o peor, pero que realmente está dejando un perjuicio muy grande a los que confiaron, ¿no? Los que confiaron en el gobierno democrático. Gerardo, gracias. Les dejo un abrazo.